Ya estamos de regreso. Yo me fui a tomar un cafecito porque, oye, el frío que está haciendo es terrible, ¿ah? Después de la lluvia, después de la tormenta, siempre sale el sol, pero parece que esa frase ahora en el invierno no es tan asidera, ¿ah? Está haciendo un frío polar. De hecho, estuve viendo un par de noticias de que en nuestro sector de la Antártica chilena hubo 21 grados bajo cero, la temperatura más helada de este invierno en toda la Tierra. Entonces, imagínense cómo están nuestros amigos de ahí abajo de Punta Arena, Tierra del Fuego. Bueno, en la Antártica están ahí acostumbrados, pero fue una temperatura récord, ¿ah? La tormenta perfecta es un caldo de cultivo para los virus respiratorios. Ya llegó el invierno, ¿ah? Hace poquitos días atrás llegó ya el invierno, pero con todo, y vamos a estar hablando de eso y más, junto con nuestro broncopulmonar de la Clínica Indisa, Pedro Astudillo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la mañana en la hoy. Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Y claro, yo lo estaba escuchando ahora describir lo del frío y entiendo que fue esta temperatura más baja del mundo en una zona urbana, que fue la ciudad de Balmaceda, así que ni siquiera Claro, era una zona desolada, sino que es una zona urbana, terrible el frío. Pero totalmente. pasa siempre, ¿ah? Cuando yo siempre pienso que es como cuando tenemos mucha nube y mucha lluvia, tenemos como una frazadita encima, Ajá. pero, pero se va, queda todo despejado y es como cuando uno se saca la ropa y siente el frío de la mañana, pues ahí el frío hace sus estragos. Doctor, la primera pregunta que le voy a hacer, ¿usted es inviernista o veranista? No, yo personalmente soy inviernista, Ya. pero pero no porque me dedico a las enfermedades respiratorias. De hecho, yo siempre tomo algunas vacaciones en la época del invierno, pero un fenómeno meteorológico que me encanta a mí es la lluvia. Me gusta Ajá. estar en los lugares donde hay, no sé, techito así como de zinc o de policarbonato y escuchar cómo cae la lluvia. Eh, Incluso desde el punto de vista de las enfermedades, si un invierno es muy lluvioso, Ajá. normalmente hay menos enfermedades respiratorias. Ah, O sea, mire. hay más enfermedades cuando el invierno es seco y contaminado, porque un invierno seco normalmente tiene temperaturas bajas debajo cero en los valles, en Santiago, en los demás lugares del interior por tiempos prolongados. Entonces, madrugadas que amanecen muy frías, extremadamente frías, y aquí nos acostumbramos a tener de repente en Santiago 4 o 5 grados bajo cero. Cuando hay mucha lluvia eso no pasa, y es verdad, uno lo siente por las personas que tienen problemas con sus casas, pero aún así, este año se han avisado que hay alrededor de 1.300 albergados, pero alguna vez yo me acuerdo haber tenido, en algún momento yo estaba a cargo de los programas respiratorios en el ministerio, había 13.000 albergados. Mire. Pero eso no es un problema sanitario, es un problema de vivienda, un problema social tremendo, pero 13.000 es el tamaño de un consultorio chiquitito. O sea, no es un problema sanitario respiratorio cuando llueve mucho. Es cuando hace frío y está seco cuando hay más problemas respiratorios. Oiga, doctor, los virus parece que se están poniendo más fuertes, se están haciendo más contagiosos, se están adaptando para contagiar más, ¿o no? Claro, eso es casi una definición de los virus. Desde siempre se sabe que han existido posibilidades de que los virus vayan cambiando y se van acomodando a cómo se adapta también el ser humano para defenderse. Entonces, eh, los virus van sacando fotocopias cuando se replican y de repente una fotocopia sale con una fallita. Y esa fallita a veces no tiene ninguna importancia, pero en otros casos Ajá. esa fallita genera que es más contagioso el virus o se adapta siendo más grave, aunque no sea más contagioso. Entonces, esas fotocopias anómalas, por llamarlo así, empiezan muchas veces a reproducirse y como no eran iguales a la anterior, eluden un poco las defensas que uno tiene para atacarlos. Y de esa manera nos producen más problemas. Pero esto ha existido siempre. ¿Ah? A lo largo de la historia ha habido, por ejemplo, pandemias. Esto no es reciente, la famosa gripe española de principios del siglo pasado, etcétera. Así que esto va ocurriendo. Pasó con la pandemia de influenza, la porcina, en el año 2009, pasó ahora con el coronavirus del año 2019. Así que estos virus están permanentemente encontrando la forma de hacerse resistente, inmune a las
defensas que tenemos en el organismo, ya sea porque nos enfermamos y adquirimos las defensas o porque nos vacunamos contra estos virus. Y ahí es donde está, digamos, el gran secreto para poder defenderse de ellos. Oiga, bueno, acá obviamente hay mucha gente que de repente, el otro día estaba viendo un video del profesor Massa, astrónomo, astrofísico, que es una eminencia en esa área, y decía antes que los ignorantes antes eran más humildes, que los ignorantes antes no salían a hablar, no salían a las redes sociales, porque yo lo estoy diciendo, obviamente, esto es una opinión mía, porque hay mucha gente que le echa la culpa a las vacunas, que nos vacunamos por la pandemia, que nos echaron. Entonces, ahí por eso hago ese símil de que antes los ignorantes eran más calladitos, ¿ah? Oiga, Sí. no, usted obviamente me va a salir a desmitificar eso. No tiene nada que ver la vacuna, obviamente, o la periódica vacuna que nos pusimos por la pandemia con lo que está pasando ahora. No tiene nada que ver, pues. No, no tiene nada que ver. Mire, y sí, yo creo que hay un poco, así como uno podría definir, no en negativo, sino que como falta de humildad, yo diría francamente como arrogancia. Ujú. Porque eh, cuando los médicos, en mi caso por lo menos, nos hemos dedicado más de 40 años a, y si considero los años de universidad, son muchos más todavía, eh, a entender cómo funciona el organismo, a entender cómo se defiende el organismo, a entender cómo se fabrican y producen las vacunas. Yo encuentro que es bastante poco humilde y, digámoslo con todas sus letras, bastante arrogante, que alguien que no sabe y que no ha tenido todo ese desarrollo para poder diferenciar si una investigación es seria o una investigación es un poco trucha. Los médicos que estamos formados en esto somos capaces de diferenciarlo. Por lo tanto, las recomendaciones que hacemos son basadas en evidencia. Entonces, que alguien que no ha tenido todos estos años de formación y que opina distinto al 99% de los médicos que recomendamos, por ejemplo, vacunarse, a mí me resulta bastante arrogante. Es como si yo me metiera a decir cómo tiene que, no sé, arreglarse el motor de un avión. ¿Qué sé yo Claro. de eso? No me puedo meter, no puedo decir está mal hecho, está bien hecho. Y no puedo decirlo simplemente porque no tengo idea. Entonces, alguien sin la información correcta o con información parcial dada por redes sociales, de gente que dice cosas, pero sin una información, yo diría que es eh, es poco humilde, por lo menos son tomando las palabras del profesor Massa. Perfecto, perfecto. Oiga, Doc, ¿y por qué la lluvia y la humedad aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias? Claro, el factor de más riesgo el frío, ¿ah? Ajá. Pero la lluvia genera humedad muchas veces en paredes, puertas y superficies. Y en las superficies, mesas, etcétera, donde hay humedad, los microorganismos, como llamamos a todos estos bichitos, como son virus, bacterias, hongos, etcétera, se reproducen con más facilidad, pero en las superficies húmedas se mantienen más tiempo. Entonces es eh, evidente que cuando hay esta frecuencia de humedad, pero además posteriormente se agrega el frío, además están presentes los virus, que estamos en su momento máximo del año, porque pasó el pic de virus influenza, ya viene de vuelta, pero están todos los demás. No solo el virus respiratorio sincicial, que está en franco aumento, sino que además están en un aumento estacional todos los demás. Y ahí hay numerosos que ni siquiera vale la pena mencionarlos, porque son todos nombres complejos. A los médicos nos gusta ponerle nombres raros a todo. Eh, y esos virus, más el frío, más los contaminantes, están al mismo tiempo. Y eso hace un poco tormenta perfecta. Es decir, los virus se aprovechan de que se reproducen más y se mantienen más en las superficies húmedas y se aprovechan de los mecanismos de defensa deteriorados por el frío y la contaminación y producen enfermedades más fuertes.
Así que esos son los mecanismos. Ahí hay varios mecanismos de defensa en la vía respiratoria. Le puedo decir que hay por dentro los bronquios, que son los tubos que llevan el aire hacia el pulmón, tienen una alfombra muy finita Ajá. que normalmente esos pelitos de la alfombra, que se llaman cilios, se van batiendo hacia afuera para eliminar agentes infecciosos. Pero eso con el frío y con los contaminantes, por ejemplo, los contaminantes dados por el humo de cigarrillo, por ejemplo, que evidentemente ya no se fuma dentro de las casas ni en lugares interiores, pero también el frío deteriora la función de esos mecanismos y le cuesta más expulsar la sustancia nociva, las partículas dañinas, y le cuesta más expulsar también los virus y las bacterias desde la vía respiratoria hacia el exterior. Oiga, Doc, usted es un broncopulmonar infantil, obviamente ve Sí. mucho de estos casos. ¿Cómo las mamitas que están en este minuto viendo en la mañana en la olla, escuchándonos, pueden diferenciar o reconocer una influenza, una parainfluenza, un adenovirus, una bronquitis? Bueno, es que uno tiene, y aquí aprovecho de decirlo porque es para entenderlo con facilidad. Hay dos maneras de hacer los diagnósticos. Uno es decir qué le pasa a la vía respiratoria. Entonces Ajá. yo digo tengo rinitis, rinofaringitis, eh, traqueitis aquí en esta zona cuando la tos es ronca, seca, áspera, bronquitis, neumonía. Y siempre se va nombrando la de más abajo porque es la que más daño produce normalmente. Entonces, neumonía, uno a veces un niño tiene también bronquitis con la neumonía y ni siquiera nombra la bronquitis. Ajá. Pero si tiene bronquitis, ni siquiera nombra que tiene inflamada la nariz también o la Claro. faringe. Entonces siempre se nombra la de más abajo. Ese es el lugar anatómico donde está la infección, bronquitis, por ejemplo. Y después, ¿quién la produce? Y ahí uno dice o adenovirus, o virus respiratorio sincicial, o influenza, etc. Yo creo que muchas veces ni siquiera los médicos cuando vemos un paciente sabemos cuál es el virus y por eso se hacen exámenes muchas veces para saber cuál es. Ahora, la verdad es que la gran mayoría de los casos no vale la pena hacer esos exámenes porque da lo mismo cuál sea el virus. O Ajá. sea, si es un parainfluenza o es un metaneumovirus o una influenza B, salvo cuando la fiebre, por ejemplo, se prolonga y uno quiere saber si este niño tiene influenza. Y esa es una característica probablemente de la influenza que afecta la vía respiratoria, da tos, pero también da compromiso del estado general. Ahí hay una diferencia que podría atribuirse al virus. Da dolor de cabeza, mucho compromiso del estado general, decaimiento, duele todo el cuerpo, dolores musculares, duele la espalda, los brazos, las piernas, y golpea de una manera que lo puede ilustrar la jerga popular, ¿eh? Porque antiguamente a esta enfermedad se le denominaba el garrotazo. Eso Ajá. le puede dar Bueno, hasta los una, huesos. claro, duele todo, duelen los huesos, duelen las articulaciones, y con un cuadro febril. Entonces la influenza tiene esas características y estamos en este momento ya en momento de baja de influenza. ¿Eh? Estamos en ya el virus influenza A, que estuvo muy presente durante todo el mes de mayo, alcanzando su peak yo diría, la última semana de mayo, ya viene de vuelta y quedan casos, pero quedan menos. Y lo Perfecto. que está subiendo, y todos los demás virus están en un aumento propio del invierno, pero estos dos, influenza, así, y luego baja, y cuando está bajando, sube el virus respiratorio sincicial también muy alto. Esos dos evolucionan en pic muy violento y se asocia la influenza con mucha consulta y el virus respiratorio sincicial con muchas hospitalizaciones. Entonces son dos picos diferentes. Ahora, además de eso, todos los demás virus están en un alza, pero en un alza más pareja, en un alza en que es más lento y también caen más lento. Es más bajo y más ancho, por decirlo así, el aumento de los demás virus respiratorios. Influenza y sincicial son los que evolucionan en brotes muy elevados. Perfecto. Y ya hemos escuchado, visto en campañas y obviamente con todo esto de la pandemia, todas las indicaciones que hay que hacer para evitar un montón de enfermedades, pero no está de más que nuestro doctor nos diga cuáles son estas indicaciones que hay que seguir para obviamente evitar caer en desgracia. Cuéntenos, doctor, estas indicaciones. Sí, lo primero es que hay dos virus para los cuales
hay tres virus, pero dos de los de la población general, que son influenza y COVID, para los cuales tenemos vacuna. Primero, vacunarse. La vacuna ha demostrado en forma categórica que cuando se da a 1.000 personas y comparadas con 1.000 no vacunados de la misma edad, en los vacunados hay menos muertes, menos hospitalizaciones, menos entradas a la UCI, menos uso de antibióticos. O sea, esa población vacunada se beneficia notablemente. Me van a decir que hay personas que se vacunan y se enferman igual. Sí, nadie ha dicho que no. Cuando uno dice que hay menos, hay un 80% menos, significa que hay un 20% que de todas maneras le podría ocurrir, pero está mucho más protegida ese grupo de población. Lo mismo, nadie ha dicho que la influenza o la vacuna más bien no produzca algunas molestias. Es verdad, pero si uno pondera sumando y restando, es lejos más beneficioso vacunarse que no vacunarse en todas las edades. La otra vacuna que existe es del COVID. En este momento tenemos el COVID en su mínima expresión. No está generando problemas en este momento, pero no sabemos porque el COVID va teniendo mutaciones y de repente vamos a tener en otro momento del año a lo mejor eh, algún aumento del virus y vamos a tener que convivir con él igual como convivimos con todos los demás virus respiratorios. Pero además este año yo decía que el virus respiratorio sincicial produce muchas hospitalizaciones. Y en ese caso las hospitalizaciones son en niños muy pequeñitos, menores de 1 año, menores de 6 meses sobre todo, que son intubados en la UCI. Normalmente no produce la muerte, pero es un drama familiar tener a un niño de 1 mes o de 25 días o de 1 mes y medio hospitalizado, intubado con un ventilador mecánico, etcétera. Eso hoy tiene la posibilidad de inmunizarse. No digo de vacunarse, porque si bien es una inyección, eh, este es un, cuando uno se vacuna, como con la influenza, por ejemplo, a uno le entregan un insumo para que uno fabrique los anticuerpos, uno fabrique las defensas. En este caso no, el anticuerpo ya está fabricado, en el caso del sincicial, y se administra pasivamente. ¿Por qué hago la diferencia? Porque podría tener ninguna importancia, pero tiene una Ajá, importancia. Cuando uno se vacuna contra la influenza, se demora entre 10 y 14 días en tener la inmunidad. perfecto. Cuando me inmunizo contra el sincicial, como el anticuerpo ya está fabricado, uno queda inmunizado prácticamente en el acto de vacunarse. O Ajá. sea, salgo de la sala de la vacunación ya con los anticuerpos circulando por la sangre y pudiéndome defender del sincicial. Y eso se pone en todos los recién nacidos, y ahí la cobertura es de 98%, o sea, una alta cobertura, porque salvo alguien que diga yo no quiero inmunizar a mi niño, lo que sería una tontera, porque, pero Claro. bueno, pero ya, si alguien podría ser que no quiera, es un porcentaje extremadamente bajo. Pero hay un grupo que nació desde el 1 de octubre del año 2023 hasta el 31 de marzo de 2023 que no alcanzó a inmunizarse porque la inmunización se pone desde abril. Ajá. ¿Por qué se pone desde abril? Porque dura 5 meses, entonces tiene que durar abril, mayo, junio, julio y agosto Perfecto. y se va. Entonces, ese es el periodo de sincicial, por lo tanto no tiene sentido inmunizarse en octubre. Ujú. Lo que hay que hacer es inmunizarse en abril, de ahí para adelante. Y todos los nacidos a contar del 1 de octubre del año pasado hasta el 31 de marzo, porque el 1 de abril que fueron naciendo ya se ponen las maternidades, ahí necesitan acudir quienes no hayan tenido acceso o no se hayan inmunizado, tienen que ir a cualquier centro de vacunación y demostrar la edad y con eso tiene el derecho a estar inmunizado. Niños del 1 de abril, perdón, del 1 de octubre hasta el 31 de marzo en adelante, todos deberían inmunizarse contra el sincicial porque los va a salvar de una hospitalización, ventilación mecánica, etcétera. Oye, qué buen dato Así que acaba ahí de dar el doctor. En abril es la fecha clave para inmunizarse. para inmunizarse contra el virus respiratorio sincicial, Sí, sí, de sí. abril para adelante. Y todos los que están naciendo en este momento se les pone en la maternidad. Ajá. Así que quedan inmediatamente inmunizados, porque como digo, de repente esta infección hospitaliza y necesita UCI a los más chiquititos. Entonces, Claro. 20 primeros días de la vida, de repente. Por eso es que es importante tenerlos inmunizados a esa edad. Y las otras medidas son las medidas generales habituales. Aprovecho de decir que para evitar resfríos no hay cosas a tomar que sirvan. Ajá. Entonces, hay muchos mitos.
y es gastar plata de más. Vitaminas, suplementos vitamínicos, vitamina C en altas dosis, probióticos, todos estos medicamentos que han vendido la idea de que pueden reducir los resfríos. Cualquiera de esas cosas, 1.000 niños tomándolo durante un año, 1.000 niños tomando placebo, agüita tibia de las carmelitas descalzas, los dos grupos se enferman exactamente lo mismo. Donde hay prevenciones es en los niños que siempre hacen una misma complicación. Por ejemplo, hay niños que cuando se resfrían les da otitis. Ajá. Hay niños que cuando se resfrían les da amigdalitis purulenta. Cuando se resfrían les da bronquitis, tos con flema. Bueno, ahí, una vez que se resfriaron, hay medidas que se usan en forma constante para evitar la complicación, pero no para evitar que se resfríe. Eso no lo ha inventado nunca nadie en la historia de la medicina. Y salvo estar bien alimentado, bien nutrido, que le permita fabricar al organismo sus propias defensas, darle cosas adicionales no tiene utilidad. Perfecto, perfecto. Ya Pero tenemos ahí lo, entonces lo- ese lo que, gran... lo que ayuda es lo conocido, ¿no? Entonces, no ponerse en contacto con las personas con cuadros respiratorios, que si hay alguien con un cuadro respiratorio en la familia y va a estar de visita, esa persona con síntomas respiratorios use mascarilla, lavado frecuente de manos, alcohol gel, etcétera. Y son las únicas medidas útiles para controlar o disminuir los riesgos de contagio. Ya lo saben ya. Entonces, y una de las mejores medidas es vacunarse. Tanto usted, a sus niños, por favor, no haga caso solamente de las cosas que dicen en las redes sociales, cómo van a echar a la borda años de estudio por algo que leyó en una red social. Así que a vacunarse y es la mejor prevención para pasar este invierno. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar ahí hablando de otros temitas en un tiempo más. Así que muchas gracias al doctor que estuvo con nosotros, Pedro Astudillo, broncopulmonar infantil de la Clínica Indicia. Así que muchas gracias por los consejos. Bueno, muchas gracias a ustedes, Dani, por la invitación y ahí estaremos disponibles cuando les haga falta conocer algunos temas de los que yo les puedo ayudar. Maravilloso, Gracias. maravilloso. Nos vamos a una pausa musical. Esto es La Mañana en la Hoy.